América como en España. Bienvenidos a esta sesión del día 20 de abril del estudio de antropogénesis. Todavía estamos en este tema y en esta ocasión está uno de los principales colaboradores que nos acompañan los fines de mes, Miguel Ángel, con el tema que ustedes ven en la presentación. Bueno, ¿qué puedo decir de él? Un colaborador no solamente en este estudio, sino en la sociedad, en la sección mexicana y fuera de ella cuando participa también en conferencias internacionales. Se distingue por eso, por una calidad y sobre todo por una forma muy interesante para llegarle a muchas personas en estos temas que requieren reflexión e intuición. Pues le damos la bienvenida a Miguel Ángel y le dejamos los micrófonos. Pues muchas gracias por permitirme participar con ustedes en este trabajo, en este servicio que hacen em, para compartir la doctrina secreta y recordando solamente dos cosas. Primero, eh, solo es mi opinión respecto a lo que nos han hecho disponibles grandes maestros y la maestra Blavatsky para nuestro estudio y puesto que solamente es mi opinión lo que voy a compartir, pues entonces les invito a que cada uno de los que escuchan y ven esta participación hagan su propia opinión respecto a esto. Recordemos que la maestra Blavatsky dijo que solamente se había levantado un rincón, una pequeña esquina del velo, y lo que está detrás del velo es lo que corresponde a nosotros procurar discernirlo, intuirlo, vivirlo. Eh, en realidad, esta doctrina secreta, el detrás del velo, es la conciencia de nosotros mismos, el estudio de nosotros mismos, reflejado en un espejo que en principio es solamente letra muerta, pero a través de de nuestro estudio, de compartirlo, nos vamos viendo a nosotros mismos más claramente, podemos aceptar, por lo menos en principio intelectualmente, la posibilidad de que esto es verdad. Y si estos pensamientos, este compartir nos acerca a la verdad, pues entonces es el propósito de de mi servicio. Y, y segundo, pues recordar que solamente aquellos que saben son los que han compartido y pues solicitando su inspiración, pues entonces sigo adelante. Dinastías divinas, semidivinas y humanas. Estamos estudiando entonces la doctrina secreta que la maestra Blavatsky tituló Antropogénesis. Estamos en la estancia 12, el estudio de las eslocas 47 al 49, que hablan de la quinta raza y sus instructores divinos. El comentario inicial como guía para el estudio de estas eslocas dice: los restos de las dos primeras razas desaparecieron para siempre. Desde luego desaparecieron solamente a la percepción de de nuestros sentidos, pero en realidad forman parte de nuestra constitución humana. Desaparecieron no hacia afuera, desaparecieron de nuestras percepciones porque están adentro de nosotros, estas primeras razas. Los grupos de las diversas razas atlantes salvados del diluvio juntamente con los antepasados de la quinta, todo eso vive en nosotros. Todo aquello que vivimos como mónadas en esas encarnaciones vive en nosotros. Y vamos evolucionando conforme a la ley cíclica, a la ley de em, reencarnación y karma, y entonces seguimos adelante en el estudio de nosotros mismos, origen de nuestra presente raza, la quinta, y las primeras dinastías divinas. Estas primeras dinastías divinas, ¿quiénes son? Las vislumbres históricas más primitivas, prendidas ahora a la cronología de la Biblia
y la historia universal, entre comillas, siguiéndola servilmente a esta cronología de la Biblia como se ha enseñado y como se enseña todavía en algunas organizaciones religiosas. Naturaleza de los primeros instructores y civilizadores de la humanidad. De estos es que vamos a estar hablando. Naturaleza de los primeros instructores y civilizadores de la humanidad. Y las estancias se presentan así en castellano, en español. La esloca 47 después de el fin por cataclismos de la cuarta raza raíz. Pocos quedaron, algunos amarillos, algunos del color oscuro y negro, y algunos rojos quedaron. Los del color de la luna habían desaparecido para siempre. La quinta raza raíz producida del tronco santo quedó. Ella fue gobernada por los primeros reyes divinos. Las serpientes que volvieron a descender, que hicieron la paz con la quinta raza raíz, que la enseñaron e instruyeron. Y entonces recordamos que al inicio, después de los cataclismos que terminaron con el continente Atlante y las migraciones correspondientes a los que sobrevivieron y que fueron dirigidos por estas dinastías divinas que regresaron porque para estos que habían sobrevivido, la ley cíclica consideró, es mi opinión desde luego, solamente repito lo que he escuchado en ocasiones, era necesario que los de la quinta raza fueran instruidos nuevamente. Y entonces aquellos instructores divinos desde las razas anteriores de toda la humanidad regresaron. Esto es las primeras dos diapositivas tienen que ver con estudios anteriores y solamente las presento para recordar que este es un hilo conductor, el tema que se presenta o que nos guía por estas estancias es el mismo de esta misma estancia 12 y los comentarios que en estudios anteriores fueron presentados, los recuerdo aquí. Dicen respecto a Set y Enos, porque recordamos que en la Biblia, en el capítulo 3 4 en adelante, cuando se habla acerca de la genealogía desde Adán y Set, desde luego, dejando de lado a Caín y Abel, los otros dos primeros hijos, dirigen hasta el Maestro Jesús. Bueno, pero para los israelitas en ese tiempo, o más bien para los hebreos, Set fue el primer hijo de Adán que llevó hasta David y posteriormente Salomón. Bueno, dejando a un lado esto, el comentario de la maestra Blavatsky dice, Set y Enos fueron tomados de los sabeos. Los sabeos eran una hueste, desde luego, que a su vez formaron una nación y que de ella se habla en la historia de Salomón con relación a la reina de Saba y la instrucción que él le compartió y lo que vivieron. Bueno, entonces, regreso al texto que presenta la maestra Blavatsky. Set y Enos fueron tomados de los sabeos y luego desfigurados exotéricamente por los judíos. Recordar aquí que lo que nosotros tenemos ahora como la Biblia y específicamente en este caso el Pentateuco, los primeros 5 libros fueron reescritos, desde luego se atribuyen a Moisés, pero en realidad fueron reescritos varias veces y lo que nos ha llegado pues es una historia reeditada. Desde luego, aquellos que la escribieron no eran ignorantes. Hay mucha historia de la humanidad real que nos puede acercar a la verdad oculta ahí, pero solamente los que conservan las claves pueden compartirlas y señalarnos
el camino hacia lo que realmente están diciendo en los textos hebreos. Entonces, Set y Enos fueron tomados de los sabeos y luego desfigurados exotéricamente por los judíos. Pero la verdad respecto de ellos puede aún descubrirse hasta en el Génesis. Cita una nota al pie de la página que dice: Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia, reconocía el significado astronómico de los capítulos 25 y siguientes del Éxodo. Según dice él que, según la doctrina de Moisés, los 7 planetas ayudan a la generación de las cosas terrestres. Hablábamos acerca en esa ocasión de los 7 planetas sagrados y de los espíritus planetarios que rigen en cada una de estas cadenas planetarias. Sigue diciendo, bueno, repito, los 7 planetas, o quiero decir, o quiero inferir que así es como nos acercamos a la verdad. Los 7 espíritus planetarios ayudan a la generación de las cosas terrestres. Nada está desligado. Todo forma parte de un conjunto en este sistema solar. Los dos querubines, quise representarlo aquí, los dos querubines que están o que se dice que estaban encima del arca del pacto y que protegían un espacio, y en esta diapositiva se presenta como una luz. Dice: los dos querubines que están a los dos lados del sagrado tetragramatón representan a la Osa mayor y a la Osa menor. El sagrado tetragramatón, recordamos que en otra ocasión enfatizamos que se le dice el nombre inefable o aquello que no se puede pronunciar, porque de hecho aquello no tiene nombre, no se le puede describir ni siquiera por nombre, y solamente se procuró un, como alternativa, una expresión que hiciera alusión a aquello, a aquello que sostiene a todo esto, sea que haya universos o no los haya. Aquí un historiador árabe, Abd al-Latif, dice: la maestra nos refiere también algunas cosas curiosas acerca de los sabeos y de sus libros, y también Edin Ahmed Ben Yahya, que escribió 200 años más tarde. Al paso que este último sostiene que, noten ustedes, por esto quise traer esta diapositiva nuevamente, al paso que este último sostiene que cada pirámide estaba consagrada a una estrella, al regente de una estrella más bien. Abd al-Latif nos asegura que había leído en libros sabeos antiguos que una pirámide era la tumba de Agatodaemón y la otra de Hermes. Agatodaemón no era otro que Set, y según algunos escritores, Hermes fue su hijo, añade el señor Stanislav Wake en La Gran Pirámide. Agatodaimon, recordamos que dice el glosario teosófico, cuando habla de Agatodaimon y en contraste con Cacodaimon. ¿Por qué presento esta imagen en la diapositiva? Cacodaimon, por orden de lo divino, instruyó a Moisés para que a todos aquellos que, como hebreos rebeldes, habían sido mordidos por serpientes voladoras, pues puesto que estaban muriendo, lo que tenían que hacer para salvarse era observar esta serpiente de cobre que había puesto Moisés sobre un poste. Esas serpientes voladoras representaban la maldad, lo malo para la humanidad. Desde luego, todo está concatenado, es decir, no hay una cosa sin la otra. La ley de causa y efecto, la ley kármica en el nivel humano, es decir, la ley moral de la responsabilidad implicaba que aquellos que se equivocaban pues morían.
Y solamente volteando a ver a esta serpiente de cobre, el Agato Daimon, podían conservar la vida. Y Agato Daimon, pues desde ese tiempo estaba representando al Logos, a la energía buena que dirige y sostiene este sistema del lado de la manifestación. Entonces, Agato Daimon, como una expresión de aquella energía del Anima Mundi, pero no solamente del Anima Mundi del planeta Tierra, sino del Anima Mundi del sistema solar, si se quiere verlo así, puesto que era un instructor que vino de esferas superiores, no necesariamente de nuestro planeta Tierra, pues ayudó a la humanidad en su tiempo y desde luego yo creo que la siguen ayudando de un modo o de otro. Bueno, entonces repito solamente para concluir respecto a esta diapositiva, Gato Daimon no era otro que Set y según algunos escritores Hermes fue su hijo. Y ya regresamos entonces a la continuidad de lo que estamos viendo ahora. Cito algunas expresiones que ya comentó Isaac en el estudio anterior, solamente para retomar el hilo de continuidad. Dice el historiador Ahmed Ben Yusuf, el Tifas, en su libro de los diversos nombres del Nilo, nos refiere la creencia entre los árabes semitas y los árabes estudiaron las culturas anteriores a ellos y las conservaron. Entonces, nos refiere la creencia entre los árabes semitas de que Set, que más tarde se convirtió en el tifón egipcio, más tarde, Set había sido uno de los 7 ángeles o patriarcas de la Biblia. Luego se convirtió en un mortal. Yo quiero inferir aquí que hubo un cuerpo físico suficientemente adecuado que pudo tomar esta conciencia que vino de esferas superiores para poder instruir a la humanidad. Entonces, repito el texto del párrafo, luego se convirtió en un mortal a partir de un avatar, desde luego, porque eso es un avatar, una conciencia superior que toma cuerpos suficientemente adecuados, limpios, por llamarlo de alguna manera, libres de la atmósfera egoísta en la que vivimos, para poder instruir en estos planos a la humanidad. Luego se convirtió en un mortal e hijo de Adán, después de lo cual comunicó el don de la profecía y de la ciencia astronómica a Yared, quien lo traspasó a su hijo, Enoch. Pero Enoch, Idris, el autor de 30 libros que era de origen sabeo, esto es, pertenecía a la Saba, una hueste, habiendo establecido los ritos y ceremonias del culto primitivo, desde Egipto fue al oriente, donde construyó 140 ciudades, de las cuales Edesa era la menos importante. Luego volvió a Egipto, cuyo rey fue. Y el comentario al final de la exposición anterior de Isaac dice, de este modo se le identifica con Hermes, pero hubo 5 Hermes, o más bien uno que parecía como algunos Manus y Rishis, que aparecía en varios caracteres diferentes, ya sea como representaciones diferentes, o quiero pensar, es a lo mejor pasarme un poquito, pero quién sabe si como una reencarnación reconocible. Pero eso es solamente una especulación mía, dispensen por este comentario. Dice, como algunos Manus y Rishis en varios caracteres diferentes.
En el Burham y Kati se le menciona como Ormig, un hombre del planeta Mercurio o Buda, y el miércoles estaba consagrado tanto a Hermes como a Tot. Entonces no es casual, quiero verlo así, que estas dinastías se presenten también a través de referencias claras a los planetas sagrados. Y a partir de esto inicia ya el estudio para esta semana. El Hermes de la tradición oriental fue reverenciado por los fineates. No encontré en realidad una aclaración respecto a estos fineates. Ojalá si la encuentro la pueda compartir o alguien que tenga alguna referencia pueda compartirla. Repito, el Hermes de la tradición oriental fue reverenciado por los fineates y se dice que huyó a Egipto después de la muerte de Argos y lo civilizó bajo el nombre de Tot. Es decir, se dice que fue a Oriente, hizo un servicio en Oriente, regresó a Egipto y civilizó a Egipto bajo el nombre de Tot. Pero bajo todos estos caracteres se le atribuye siempre el haber transferido todas las ciencias de la potencia latente a la activa. Y en nuestro caso, entonces, las potencias que están en nosotros, en cada uno, pueden permanecer latentes indefinidamente, no quiero decir permanentemente, pero indefinidamente, las ciencias de la potencia latente a la activa. Es decir, hay ciencia, hay conocimiento dentro de nosotros, pero está latente. Y quizás estos estudios nos ayuden a activarlo, es decir, tomar conciencia de qué es esto que somos y vernos como somos. Y entonces, repito, pero bajo todos estos caracteres se le atribuye siempre el haber transferido todas las ciencias de la potencia latente a la activa, esto es, haber sido el primero en enseñar la magia o el gran conocimiento o la sabiduría divina a Egipto y a Grecia, antes de los días de la Magna Grecia y cuando los griegos no eran ni helenos. No solo nos habla Herodoto, el padre de la historia, de las dinastías maravillosas de dioses que precedieron al reino de los mortales, sigue diciendo la maestra Blavatsky, seguidas de las dinastías de semidioses, de héroes y finalmente de hombres. En otras ocasiones hemos estudiado o en el mismo Ecos del Oriente, dice George, William Quan George, que estos instructores divinos llevaron a épocas de esplendor, en específico a Egipto, pero yo quiero pensar que no es solamente en Egipto que vivieron estos esplendores, puesto que la sabiduría divina está para toda la humanidad en conjunto, pero que conforme fue pasando el tiempo y la ciencia llevó a la abundancia, las generaciones posteriores se fueron haciendo más materialistas y entonces estos instructores divinos, iniciados por ellos, posteriormente, es decir, con capacidades despiertas, semidivinos, finalmente
se ocultaron, y otros que afirmaban ser adeptos tomaron su lugar. Y las civilizaciones de todas partes del globo en su momento entraron en decadencia debido al materialismo egoísta. Repito el texto del párrafo. No solo nos habla Herodoto, el padre de la historia, de las dinastías maravillosas de dioses que precedieron al reino de los mortales, seguidas de las dinastías de semidioses, de héroes y finalmente de hombres, sino que toda la serie de autores clásicos le apoya. Diodoro, Eratóstenes, Platón, Manetón y muchos más repiten el mismo relato y no varían nunca en el orden expresado. Según dice Creuser, verdaderamente, de las esferas de las estrellas, en donde moran los dioses de la luz, de las esferas de las estrellas, en donde moran los dioses de la luz, desciende la sabiduría a las esferas inferiores. En el sistema de los antiguos sacerdotes, hierofantes y adeptos, todas las cosas, sin excepción, dioses, genios, almas, manes entre corchetes, el mundo todo, son conjuntamente desarrolladas en el espacio y el tiempo. La pirámide puede considerarse como el símbolo de esta magnífica jerarquía de espíritus, dice Creuser. Y si podemos hacer o inferir de esta imagen cómo los instructores divinos que venían de la unidad de la vida que está representada por el punto que une las cuatro caras y que señala hacia el universo. De ahí vinieron los instructores divinos, que instruyeron a la humanidad, y de ahí todos los demás dioses, genios, almas, los manes que somos, los egos reencarnantes que somos. Podemos recordar quiénes somos y vernos como tales, no como una fantasía utópica, sino como una descripción de nuestros potenciales. Los historiadores modernos, sigue diciendo, los académicos, en su tiempo los académicos franceses y Renan especialmente, son los que han hecho más esfuerzos para ocultar la verdad, haciendo caso omiso de los antiguos anales de los reyes divinos, que lo que es compatible con la honradez. Pero M. Renan no ha estado nunca menos deseoso que lo estuvo Eratóstenes 260 años antes de Cristo. Eratóstenes era un gran geógrafo y astrónomo. Fue el que hizo, por este método, ocupando estas formaciones en vertical y viendo cómo se desplazaba su sombra en la superficie de la Tierra y haciendo referencias a lo mismo, conociendo la distancia entre dos puntos, Alejandría y Siena, ocupando su trigonometría, hizo una descripción y el cálculo de la circunferencia de la Tierra. Este, que no era ningún ignorante, Eratóstenes, vio y enseñó acerca de estos antiguos anales de los reyes divinos.
Repito, pero M. Renan no ha estado nunca menos deseoso que lo estuvo Eratóstenes 260 años antes de Cristo para aceptar la desagradable verdad. Y sin embargo, este último, Eratóstenes, se vio obligado a reconocer el hecho. Por tal motivo, el gran astrónomo es tratado con gran desdén por sus colegas. 2000 años más tarde, Manetón es para ellos un sacerdote supersticioso nacido y criado en la atmósfera de otros sacerdotes embusteros de Heliópolis, en Egipto. Según observa acertadamente el demonólogo de Mirville, tiene una obra con título de los espíritus, dice, todos estos historiadores y sacerdotes, tan veraces cuando repiten las historias de reyes y hombres humanos, se hacen repentinamente en extremo sospechosos, tan pronto como tratan de sus dioses. Pero es que Manetón y aquellos que hemos descrito en diapositivas anteriores tenían conciencia de lo que había pasado anteriormente en la historia de la humanidad, de que estos instructores divinos habían vivido con los hombres, con el género humano, y habían hecho su servicio, y no lo negaban. Pero a los ojos de estos demonólogos se hacían sospechosos en cuanto eran totalmente creíbles respecto a las dinastías humanas, pero respecto a las dinastías divinas, muy sospechosos. Pero ahí está, sigue diciendo la maestra Blavatsky, la tabla sincrónica de Abidos. Pero ahí está la tabla sincrónica de Abidos, la cual, gracias al genio de Champollion, ha vindicado ahora la buena fe de los sacerdotes de Egipto, de Manetón sobre todo, y de Ptolomeo en el papiro de Turín, el más notable de todos. Este papiro de Turín, desde luego, representa esta tabla sincrónica de Abidos, y esta tabla sincrónica de Abidos registra la historia de Egipto desde las jerarquías divinas hasta los reyes semidivinos y humanos posteriores. Repito, ahí está la tabla sincrónica de Abidos, la cual, gracias al genio de Champollion, ha vindicado ahora la buena fe de los sacerdotes de Egipto, de Manetón sobre todo, y de Ptolomeo en el papiro de Turín, el más notable de todos. Según las palabras del egiptólogo de Rouget, Champollion, este hombre que finalmente encontró el modo de leer o traducir a partir del idioma egipcio, puesto que en tres idiomas en esta piedra, uno de ellos, conocido por Champollion, o dos, pudo saber cómo traducir el idioma egipcio. Champollion, entonces, dice el comentario, lleno de profunda sorpresa, vio que tenía ante sus propios ojos los restos de una lista de dinastías. Repito, Champollion, lleno de profunda sorpresa, vio que tenía ante sus propios ojos los restos de una lista de dinastías que abarcaba los tiempos míticos más remotos, o los reinados de los dioses y héroes. Desde el principio mismo de este curioso papiro, tenemos que convencernos de que hasta en un tiempo tan remoto como el período de Ramsés,
Estas tradiciones míticas y heroicas eran tales como Manetón, este historiador, tal vez sacerdote egipcio, nos las había transmitido. Vemos figurando en ellas como reyes de Egipto a los dioses Seb, Osiris, Set, Horus, Tot, Hermes y a la diosa Maat, asignándoles el reinado de cada uno de estos, asignándose al reinado de cada uno de estos un largo periodo de siglos. Estas tablas sincrónicas, estoy concluyendo con esto la participación, estas tablas sincrónicas, además del hecho de que fueron desfiguradas por Eusebio, este historiador al servicio de el emperador Constantino, estas tablas sincrónicas, además del hecho de que fueron desfiguradas por Eusebio con propósitos nada honrados, no habían pasado de manetón. La cronología de los reyes y dinastías divinas, lo mismo que la de la edad de la especie humana, han estado siempre en manos de los sacerdotes y conservadas secretas para las multitudes profanas. En otras palabras, los registros de la historia de la humanidad y el servicio de las dinastías divinas y de los adeptos y de los resultados de vivir estas instrucciones y de ignorarlas están conservados por aquellos que saben las cosas como son. Ese es el final de la participación. Si ustedes gustan, dejo de compartir para escuchar comentarios o preguntas. Y por favor, disculpen, pero estaba yo recibiendo una llamada. Gracias, Miguel Ángel. Como Sí. siempre, aclaraste cosas que yo mismo no de en la presentación. Ujú. Me parece magnífico lo que tocaste sobre Manetón y todos los otros historiadores. Sí. Eh, si hay alguien que quiera una aclaración o que dé alguna aportación, es el momento de hacerlo. Didier Sí, levantó la mano, pero sí, una físicamente duda, está bien. sí, una duda. Cuando se refieren a que los conocimientos los tienen los sacerdotes o gente actualmente, ¿a qué tipo de personas, religiones o grupos se refiere? Bueno, en principio, desde luego, en otra ocasión, el maestro Kotomi, me parece, habla acerca de que si se quiere rastrear hasta 2/3 de la raíz de los errores y problemas y sufrimiento de la humanidad, va a llegar como resultado de la acción de sacerdotes asalariados. Es decir, aquellos que como Eusebio en su momento, asalariado de Constantino, distorsionó la verdad, la ocultó, destruyó pruebas e impuso por la fuerza lo que convenía al imperio para que se conservara. Así como en su momento Eusebio, para la Iglesia o la religión católica romana, puesto que era asalariado de Constantino, otros sacerdotes asalariados o guías simplemente ignorantes de la verdad, la distorsionan a su favor, es decir, presentan como verdad aquello que es conveniente para dirigir, para conservar poder, y el poder entendido como el deseo de dirigir destinos ajenos.
Entonces no se está refiriendo la maestra a esos sacerdotes, sino a aquellos reyes y sacerdotes de la antigüedad y sus discípulos que prefirieron retirarse, no que desaparecieran, pero que prefirieron retirarse y conservar el conocimiento para aquellos que en el futuro estuvieran en condiciones de tomarlo. Y desde luego, es este conocimiento, la historia, la antropogénesis y la cosmogénesis, de los cuales se nos están compartiendo por el servicio de la maestra Blavatsky y por el servicio de los grandes maestros de sabiduría y los grandes chelas que han compartido este conocimiento, pues ahora tenemos acceso a la doctrina secreta, a tantos artículos de estudio teosófico, pero no dejamos de lado el hecho de que debemos ser cautelosos y al mismo tiempo colaborar, porque como dice el maestro Kotomi en otra parte, la sociedad teosófica era solamente uno de muchos o de varios movimientos que ellos estaban realizando por todo el mundo. Estaban realizando por todo el mundo. Entonces, debemos estar conscientes de que esto que estamos viviendo es un servicio que la jerarquía divina aprobó porque cada uno de ellos, si gustan ustedes repasar estos temas en Ecos del Oriente de Juan George, cada uno de estos servidores, es decir, los chelas, tienen a sus maestros y estos maestros tienen a otros maestros y estos maestros tienen a otros maestros, hasta como en la pirámide, ¿recuerdan ustedes que se hablaba acerca de ello? Hasta el Mahachohan, el gran dirigente o el gran jefe de esta dinastía divina o espiritual, si la gustan ustedes ver, de esta jerarquía espiritual. Entonces, cuando me refiero a los que conocen o saben las cosas como son, me estoy refiriendo a ellos y me estoy refiriendo a todo este conocimiento que ellos conservan. No está en solamente una parte del mundo, debe estar en muchas partes y los que comparten este conocimiento también de maneras que que nosotros, que son impensables para nosotros, porque como dice el maestro Kotomi en otro lado, su- los métodos de ellos no son como los nuestros. Entonces ellos tienen su propia manera de hacer las cosas y de compartir el conocimiento hasta donde lo consideran conveniente los grandes de la jerarquía. ¿Qué se comparte y qué no se comparte? No sé si eso conteste tu pregunta. Sí, 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 claro. Muchas gracias. Sí, Gracias, Didier. Vilma, por favor. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, hermano, por la presentación. Am, gracias, Vilma. Perdón, pero hay algo que no terminé de completar. Y le voy a hacer la pregunta, tal vez. Ok, le voy a hacer la pregunta. Am, Nos habló de Renan, ¿verdad? De Sí, sí, ajá. Y bueno, antes de Renan era, si no estoy equivocada, Eratóstenes, ¿verdad? sí, Sí, y en un punto me llamó la atención esto, pero tal vez perdí algo. Dice, se dijo algo así como que Renan no aceptó o no, tal vez aceptó, pero realmente no dijo, no expresó esa desagradable verdad. Literalmente decía desagradable verdad. ¿Cuál es la desagradable verdad? la desagradable verdad que ellos, Renan era un contemporáneo de la maestra Blavatsky. Eratóstenes fue un astrónomo, geógrafo,
de 200 años, unos 200 años antes de nuestra era. Eratóstenes, a querer o no, aceptó la realidad de estas jerarquías divinas. Renan siempre se mostró reacio a aceptarlo y lo que expresaba en sus obras respecto a los autores antiguos que hablaban acerca de las dinastías divinas desde Herodoto hasta Platón fue que la cronología de los reyes divinos, aunque era compatible con los posteriores reyes semidivinos o héroes y humanos, era muy clara y aceptable cuando se trataba de estos reyes humanos, pero cuando se trataba de hablar de los semidivinos y los divinos, entonces se hacía muy sospechosa a la percepción y compartir de Renan. Por eso se habla de él como si fuera un demonólogo, cuando hablaba en su obra de los espíritus acerca de estos temas. Es decir, estaba muy renuente a aceptar la realidad del servicio de estas jerarquías divinas y no se oponía a aceptar la realidad en las cronologías de los reyes humanos. Así me parece que es lo que comparte la maestra Blavatsky. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y tengo una preguntita más, tal vez esta Sí, es todavía más pesadita o más, en fin, hablamos también, hermano Miguel, si todavía tiene tiempo, sobre los sobrevivientes de la cuarta raza. sí, Y usted mencionó algo sobre que de- del color de la piel, color de la luna, algo así, sí, se extinguieron, pero que sobrevivieron de los rojos, amarillos y, a ver, déjeme ver, negros, algo así. Entonces, mi pregunta es, ¿esto no tiene que ver o tiene algo que ver con la idea de las razas, digamos, etnológicamente que ahora tenemos, que clasifica, que sea por el color de la piel y por rasgos exteriores? mm. Bueno, mire, hermana Vilma, lo que a mí me parece, y enfatizo, es solamente mi opinión. Cuando habla acerca de los de color de la luna, habla acerca de jerarquías que de las que se encarnaron en la tercera raza raíz. Aquí en la estancia 12 dice, pocos quedaron, algunos amarillos, algunos de color oscuro y negro, y algunos rojos quedaron. Los del color de la luna habían desaparecido para siempre. Los del color de la luna, a mí me parece que tiene que ver con las razas primera y segunda. Desaparecieron a la percepción nuestra, porque formaron los vehículos internos sutiles a partir de los cuales se formó el cuerpo físico denso, del cual nosotros ahora disfrutamos u ocupamos. Por eso se dice que esas desaparecieron. No es que se hayan esfumado o hayan regresado a algún lugar, no, están acá, pero no están a nuestra percepción, forman parte de nuestra constitución. Son los, en mi opinión, puede ser que hasta sean los pitris lunares que finalmente somos, evolucionando, reconociéndonos.
en nuestros potenciales. Ahora, sigue hablando anteriormente de algunos amarillos, algunos del color oscuro y negro. Dice en otra parte que también acabamos de leer que se hicieron oscuros por el pecado. Entonces, no necesariamente tiene que ser por la apariencia de la piel. Algunos videntes podrían ver la energía de estos muy oscura, muy densa, muy egoísta. Y quizás de eso están hablando. Pudieran hablar también del color de la piel, porque a fin de cuentas, pues a nuestra percepción, pues hay diferentes colores de piel, ¿no? Hay algunos más quemaditos por decirlo de alguna manera, por favor, dispensen, no estoy queriendo hablar peyorativamente, pero pues la melanina los ayuda a aguantar sin mayor problema las temperaturas elevadas y su piel los soporta sin mayor problema. Pero los de piel blanca que no estuvieron expuestos durante generaciones y generaciones a el calor tropical o ecuatoriano, pues los de las razas humanas, tal como las conocemos ahora, que vivieron en lugares más cercanos a los polos, especialmente al polo norte, pues no tienen la melanina que tienen los de África o que no tienen los de zonas tropicales como los de color rojo o los australianos o los americanos nativos para este tiempo, es decir, los que no vinieron de Europa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es diferente de los amarillos mogoles o mongoles o japoneses o chinos o de toda esa parte del oriente que es predominantemente de un color, dicen amarillo y ellos mismos prefieren la piel mucho más clara, blanca, ¿no? O los polinesios que son restos también de la tercera raza raíz, pero pues sus estructuras físicas tienden a ser enormes también. Entonces, pero a fin de cuentas, ya en nuestro propio tiempo, hay de todo, hay restos de la tercera raza raíz, muy pocos que ya están desapareciendo, hay mucho de la cuarta raza raíz todavía. Y la quinta raza raíz, pues es la que viene desde la India a Egipto, a Europa, y que en las Américas dicen los maestros, la maestra Blavatsky también, y lo menciona George también, que en las Américas es donde la mezcla de razas, tomando de todo, se está acrisolando, está en la aurora la sexta subraza de esta quinta raza raíz. Y nos falta todavía mucho más, pero es lo que estamos viviendo. Faltan millones y el color de la piel no debería ser una señal de qué es lo que vive en su interior el humano. Nosotros mismos en nuestras reencarnaciones hemos sido de todo. Hemos sido orientales, hemos sido árabes, hemos sido egipcios, hemos sido aztecas, hemos sido de muchas. Eso es mi opinión, ¿no? Por eso, cuando nuestra alma recuerda, nos atraen tanto y parecemos recordar, por lo menos es mi opinión, familiaridad con algunas de estas razas y culturas que se viven y que se han vivido. Nada me es extraño. Así lo Muchísimas digo. gracias. Oh, muchísimas gracias, hermano Miguel. Muchas gracias por su generosidad. Gracias a ustedes por permitirme Gracias, participar Vilma. con ustedes en su estudio. Bueno, como ya no veo manitas ni preguntas, Chuy, Ah, sí, Chuy, perdona. Sí, gracias. Sí, es que ya no me quiere Isaac. No, Este, ahorita con respecto a lo que te preguntó Vilma, pues ya casi me contestaste, pero nada más para reafirmar
de los colores de las razas, como hemos ahorita con lo último que dijiste, que hemos vivido o en diferentes, vamos a llamarles, etapas y aztecas, hindús. Entonces, todos los colores que mencionas, todos los tenemos, Sí. todos los Todas manejamos las nosotros, vivencias. todas las vivencias. Y bueno, así como al principio era por los colores que mencionaste, de que decía Vilma que sí, que entonces habían desaparecido, pero en este caso, que ahorita que dices que las vivencias, pues todas las manejamos en un mismo ser. Bueno, Sí. a lo mejor no todas, bueno, a lo mejor por ahí nos falta alguna, pero las vamos a vivir todas. ¿Eso es así? De hecho, las estamos viviendo todas. Mira, quiero compartirte otra manera de verlo, porque también la expresa George en Ecos del Oriente. Habla acerca de de la luz astral, ¿no? De lo que se conoce como la luz astral, el registro de toda la humanidad, de la historia de la humanidad que se conserva en esos anales también, y que puesto que está tan cercana a la Tierra, nos influye, ¿no? Los hechos buenos y los hechos egoístas de toda la humanidad, como si fuera un efecto hipnótico. Todo lo que no se resolvió en el pasado se tiene que presentar otra vez. Los mismos pensamientos de egoísmo, de, de percepción de separatividad de las razas, de que unas razas se consideran mejores que otras, de que sacerdotes asalariados dirigen destinos de grupos humanos con el propósito de tomar posición, de enriquecerse, de ejercer poder, de eso se ha vivido durante toda la historia de la humanidad y se sigue viviendo porque como humanidad no lo hemos resuelto, ¿no? Y podemos contribuir a reforzar esos pensamientos o podemos contribuir a generar pensamientos nuevos, más abarcantes, sentirnos merecidos y merecedores en vez de desmerecidos y desmerecedores, y dejarnos de cosas de separatividad y de que lo que está pasando hasta allá nada tiene que ver conmigo, ¿no? Somos parte de un todo y compartimos la historia de la humanidad y podemos contribuir con nuestros pensamientos, nuestras acciones a hacer esa influencia mejor para todos, la pequeña parte que nos toca y cuando nos acordemos de nosotros. Sí, muy Sí, bien, sí, gracias, Miguel, muy amable. muy bien, Miguel. Felicito muy bien, me agrada mucho lo que... Tus comentarios son bastante clarificadores y ayudan mucho a los que preguntan y en general a todos a que quede más ubicable todo el tema que has presentado. Bien, si no hay ahora sí preguntas, si no es ignorar a Chuy, vamos a decirle, a pedirles que digamos la invocación para cerrar nuestro estudio. Ah, ahí está, creo que Ricky estaba tratando de preguntar, pero se arrepintió. Vale. A ver, les pido que cerramos nuestros ojos unos instantes y repitamos las frases internamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se siente a uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos. Gracias.